Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Que el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Maestro, nos enseñe lo que Él quiera en este día. Todo aquello que Él quiera que nosotros aprendamos, y no solamente que lo aprendamos, sino que lo pongamos por obra. Así que el Señor ministre nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Mire, mis hermanos, yo creo que yo en la clase pasada toqué algo de esto, pero siempre nosotros damos un repasito y nosotros quedamos en Primera de Pedro 2:9 y hablábamos, vamos a leerlo, donde dice: pero vosotros la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, el apóstol estaba diciendo aquí verdades de gran importancia y que nosotros debemos entender. Dice, en primer lugar, habló de un linaje escogido. En segundo lugar, habló de un real sacerdocio. En tercer lugar, habló de una nación santa. Y en un cuarto lugar, habló de un pueblo adquirido por Dios. Adquirido es comprado por Dios. Entonces vamos a ver aquí lo primero, que es linaje escogido. Mi hermano, nosotros sabemos que Abraham fue llamado para el Señor a ser un pueblo para su nombre. Conocemos la historia de que Abraham fue el fundador, vamos a decir, Dios fundó en él al pueblo de Israel. Y entonces, cuando él llegó a Canaán, él llegó al pueblo de allá, a tierra. Esa tierra él no la conocía. Esa tierra no era del pueblo de Israel. Ese el Señor se lo prometió. Se lo prometió. Y Abraham creyó. Y como Abraham creyó, el Señor pudo hacerlo. O sea que Abraham murió sin haber visto muchas cosas que el pueblo después vio, porque el pueblo fue llevado a Egipto, puesto preso allí, y después de allí sacado, como dice la palabra, de Egipto llamé yo a mi hijo. ¿Cuál era su hijo? Su hijo era el pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué fue que el Señor escogió ese pueblo? Mi hermano, ese pueblo fue escogido, pueblo de Dios, que el pueblo fuera como su esposa y él fuera como su marido. Eso lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel. Pero eso ya significaba que era pueblo de Dios y que de ahí iba a venir el linaje escogido. Por eso es que recuerden que el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dijo el Señor a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? Porque por ese nacimiento virginal, por medio del cual él mismo Dios iba a venir a esta tierra, como dice Juan 1:1,
que dice que el verbo al principio era con Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y también vemos que dice que ese verbo que era Dios, que lo dice Juan 1:1, vino al mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros, mis hermanos. Entonces, quiere decir, mis hermanos, que él fue rechazado por ese pueblo. Pero todo eso tiene ¿cómo se dice eso? Su propósito. Porque dice, ese era un solo pueblo, el pueblo de Dios. Pero dice que en él serían benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque cuando él viniera, ya entonces después viene la vida de Jesucristo, linaje de Dios. Venía de ese pueblo. No era de cualquier gente que saliera por ahí, no. Era linaje de Dios. Entonces nosotros somos linaje escogido porque cuando Cristo murió, dice la palabra de Dios que de los dos pueblos, de los dos, tanto de Israel como de todas las naciones de los gentiles, donde éramos cada uno de nosotros, de todas esas naciones de los gentiles, de los dos, todo el que viniera a Cristo, entonces de esos dos pueblos, él hizo uno. Ya no son más dos pueblos, él hizo uno. Ahora vamos a irlo entendiendo. Entonces dice, Dios eligió a Israel como su pueblo. Y en las escrituras tenemos dos grupos de personas elegidas. La nación de Israel, llamada un pueblo elegido, y la iglesia. La iglesia. Él era el pueblo elegido del Antiguo Testamento. Nosotros ahora, en el Nuevo Testamento, los gentiles que formamos la iglesia, porque todo israelita que se convierta pasa a ser iglesia. Y todos los gentiles que nos convirtamos también pasamos a ser iglesia. Pero por eso que dice que de los dos pueblos hizo uno. Entonces dice así, la nación de Israel llamada un pueblo elegido y la iglesia llamada una nación elegida o un pueblo adquirido. Esas son las cosas que mucha gente no entiende. Un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que ya estaba en las manos de Satanás. Ya estaba, ya con el pecado de Adán y Eva, el diablo se había hecho cargo de todas las naciones, menos del pueblo de Israel. Pero ya el diablo éramos nosotros, le pertenecíamos a él. Pero cuando él vino, que Cristo murió por nosotros, entonces él nos compró y nos compró a precio de sangre. ¿Y qué dice? Pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Lo dice Juan 1:1. Él estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo habitó entre nosotros. Por eso, usted se da cuenta que el templo tiene mucha importancia. El templo tiene mucha importancia porque en el templo habitaba la presencia de Dios. La gloria de Dios estaba allí en el templo. Estaba allí en esa arca. Estaba metido ahí en esa arca. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Y había un sacerdote que entraba una vez al año. Pero hoy, mis hermanos, hoy, entiendan esto porque en esto que nosotros nos gozamos, que podamos entender estas cosas. Pero nosotros hoy, fíjese lo que nosotros, lo que nos dice la palabra que nosotros somos, ¿verdad? Que cuando se rompió el velo, cuando Cristo murió, ya nosotros, ya de esos dos pueblos, el Señor hizo uno. Entonces, somos la llamada iglesia, una nación adquirida por Dios. Adquirida por Dios, sí. ¿Ustedes lo entienden?
Ustedes lo entienden. Un pueblo adquirido por Dios, porque Jesucristo es Dios y Él nos compró. Entonces, el pueblo fue, la iglesia fue adquirida, todos los que somos iglesia, fuimos adquirida por el Señor, por Dios mismo. Entonces dice, también se llama la iglesia se llama también una nación elegida y también se llama un pueblo adquirido. Entonces recordemos, mis hermanos, que el apóstol Pedro fue escogido por Dios para que abriera la puerta le dio ese ministerio a él, para que abriera la puerta tanto a judíos, pero también a los gentiles. Por eso que vemos que el Señor le dio las llaves del reino de los cielos. Se la entregó a Pedro al principio, pero las llaves del reino de los cielos la tenemos, ¿quién? La iglesia. La iglesia, nosotros somos los que tenemos las llaves del reino de los cielos, porque a todo aquel que usted le predica, usted cuando le está predicando, mi hermano, usted está abriéndole el cielo a esa persona. Está abriendo el cielo a esa persona. Entonces vamos a ver qué dice. Entonces, recordemos que el apóstol Pedro estaba escribiendo a su propio pueblo. Todos sabemos que Pedro fue llamado apóstol para predicarle a los judíos, ¿verdad? A los cristianos judíos que se habían dispersado por todo el imperio romano y más allá de él. En efecto, les estaba diciendo que aunque seguramente no parecían un linaje o un pueblo elegido, realmente lo eran. Imagínese usted, un pueblo que había estado cautivo en Babilonia. Después, el Señor le permitió que salieran y cada quien cogió para donde quiso, a cualquier parte del mundo donde él quiso. Aparte de eso, se habían llevado cautiva las 10 tribus que más nunca regresaron a Israel, más nunca regresaron. Y esas 10 tribus también se extendieron, mis hermanos, por el mundo entero. Entonces, por eso es que donde quiera que haya un judío, usted ni siquiera sabe si usted forma parte de alguien que haya sido judío y que a lo mejor usted, porque en el Señor, en Cristo serían benditas todas las naciones. Yo me imagino que él, en sus propósitos, regó a su pueblo por donde quiera regó su pueblo, porque así como cuando estaban en Asiria, él mandó a Jonás a que predicara allá, porque ese pueblo le dolía a él. Así también, cuando él le decía al pueblo de Israel, decía, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a los pobres gentiles que éramos nosotros, que no teníamos Dios ni esperanza, y el Señor eso le dolía, pero por eso, por amor, vino a morir por nosotros. Entonces, seguimos leyendo. Dice, en efecto, le estaba diciendo que aunque seguramente no parecían un linaje o un pueblo elegido, realmente lo eran, y que como habían venido a Cristo, los judíos que andaban en ese tiempo, cuando Pedro estaba predicándole, eran un linaje escogido, una nación elegida, un pueblo elegido, así como los israelitas habían sido elegidos en un principio, desde el llamamiento de Abraham. Después ustedes conocen la historia, ¿verdad? Así como en el principio, así mismo eran ahora. Así como habían sido elegidos en el pasado, lo estaban siendo ahora, nuevamente, les decía Pedro. Las llaves del reino habían sido entregadas a la iglesia. Y nosotros hoy tenemos que proclamar el evangelio porque la iglesia es el instrumento elegido. Este honor ha sido concedido a los creyentes, mi hermano, gloria a Dios. Privilegiados somos de que el Señor nos haya entregado las llaves del reino de los cielos. Mire,
Cuando usted se siente así, se siente elegida, se siente importante. Claro que sí. Es como si Dios hubiera acuñado para usted y para mí una hermosa medalla, en la cual ha inscrito, sois un linaje escogido. Eso es lo que dicen esas tres palabritas que Pedro dice ahí, linaje escogido. Él dice, en nuestro tiempo se han realizado muchos intentos, lo que les decía ahorita, para unificar a ciertos pueblos de esta tierra con las 10 tribus perdidas de Israel. Ustedes saben que esas tribus se desaparecieron. Dice, pero aún en el caso de que se pudiera demostrar que algunos pueblos actuales fueron fundados o construidos por tales tribus, ¿qué se habrá demostrado? Dios ha puesto a un lado temporalmente al pueblo de Israel y en la actualidad Dios está llevando a cabo algo nuevo. Ya el pueblo de Israel lo rechazó y todo y el Señor lo puso a un ladito. Pero eso es para otra cosa. Pero que todo pueblo de Dios que venga a formar parte de la iglesia, quedamos incluidos todos, como decíamos, de los dos pueblos y son uno. Entonces dice, Él está llamando a un nuevo pueblo, ¿se da cuenta? A un nuevo pueblo que se ha unido todo. A unidad, porque Él murió por todos, por toda la humanidad. A un linaje escogido de cada pueblo, lengua y nación, tanto judíos como a no judíos. Y ellos están siendo traídos para tener una nueva relación con Dios en la iglesia. Ya lo que pasó, pasó. Ya lo que el Señor quería, que era sacar ese linaje de ese pueblo, ya pasó. Ya vino Jesús por medio de María. Ya somos parte de ese linaje escogido. Dice, aunque usted y yo digamos que hemos venido a Cristo, Él dice que nos ha elegido. Nosotros creemos que nosotros llegamos a Cristo, pero Él fue el que nos eligió. Entonces, aquí hay un ejemplo de unos niños, pero yo voy a volar. Dice, recordemos que el Señor Jesús le dijo a sus propios apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Como leemos en el capítulo 15, versículo 16 de Juan. Es maravilloso saberlo. Diciendo me ha elegido, no, nosotros no somos irreverentes cuando decimos Dios me eligió, no, eso él mismo es el que lo dice. Y entonces, como Él me eligió, Él es responsable por mí. Él es responsable de llevarnos a la vida eterna, pero los responsables de nuestra salvación, de cómo va a ser el comportamiento de nosotros, de cómo es que nosotros lo vamos a representar, es personal, mi hermano. Es de cada uno de nosotros. Él va a hacer lo imposible. Él va a hacer lo imposible para que nosotros no nos perdamos. Pero va a hacer a eso no estaba así. Se está escuchando una voz por debajo. La responsabilidad es suya, porque Él nos ha elegido. Eso piensa mucha gente. Bueno, ya Dios me llamó, yo soy elegido de Dios. Él verá ya si me salva o no me salva, no. La responsabilidad de nosotros. Entonces, bueno, eso fue lo primero. El primer punto, donde habla que somos pueblo elegido de Dios. Entonces, ahora viene el segundo. Somos real sacerdocio. Mis hermanos, todos sabemos que en la antigüedad, había él eligió primero a los primogénitos de Israel. Recuerden ustedes que en el principio eran los primogénitos los que se le dedicaban al Señor. Pero por haber ellos fallado tanto, entregar a los primogénitos, entregárselo al Dios ese Moloch, y tanta desobediencia y tanta cosa y tanto desastre, el Señor dijo, no, así no. No. Voy a poner
una tribu que sea de sacerdotes solamente. Y ustedes saben que el Señor escogió la tribu de Leví. La tribu de Leví fue escogida para ser real sacerdocio. Tan es así que por eso que tenemos que hacer las comparaciones. Tan es así que los levitas no tenían tierra propia aquí, como los otros. Dividieron la tierra entre las 12 tribus, pero no le dieron, por eso yo me imagino que hay las dos tribus que salieron de José, ¿verdad? Que ustedes saben que son Manasés y Efraín, esas dos tribus. Bueno, entonces son dos medias tribus que hacen una, pero entonces son dos medias tribus. Y entonces, mi hermano, entonces los levitas no tenían, y vaya poniendo usted en lugar del sacerdocio real, váyase comparando usted. Los levitas no tenían tierra aquí, porque, pero todos los que vivían aquí habían ciudades que eran de los levitas, pero no, los levitas no podían ni vender, ni hacer nada con esa tierra. Y los levitas, óigame lo que es el real sacerdote, los levitas no podían trabajar, sino que era solamente en los asuntos de Dios. Por eso era que se recogían, de todas las tribus, se recogían los diezmos para pagarle a los levitas, porque los levitas estaban encargados de llevar la palabra. Era como decir nosotros hoy, pero nosotros tenemos quien nos provea, que es el Señor, porque dice que ningún soldado, vamos a ponerlo como dice la palabra, vive a sus propias expensas, ¿no? Al soldado lo mantiene el ejército, y nosotros somos el ejército del Señor. El Señor por eso te dice que tiene cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que acomodar toda la palabra y saber que en aquel tiempo los levitas, el Señor les proporcionaba todo, hasta lugar donde vivir. Así nosotros, cuando el Señor dice yo tengo cuidado de vosotros, es porque somos somos sacerdotes de Él, que tenemos que estar predicando la palabra y enseñando para que Dios pueda tener cuidado de nosotros, así como tuvo de los levitas, así tiene cuidado de nosotros, porque somos real sacerdocio. Y acuérdense que nosotros, que cuando Cristo vino, Él no fue sacerdote de la tribu de Leví, no. Él fue sacerdote de la tribu de Judá. Pues fue como dice, cambio de ley, cambio de sacerdote. Ya los levitas eran para el Antiguo Testamento, para el Antiguo, sí. Y ahora viene el sacerdocio de Melquisedec, que es de Judá. Y de ese sacerdocio, que es más grande que el antiguo, de ese real sacerdocio, es que somos nosotros, mi hermano. Usted sabe quién es usted. Usted es un sacerdote de Dios. Que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y el Señor, olvídese que el Señor nos busca dónde nosotros vivir, dónde nosotros estar. Porque así como no le dio a los levitas tierra aquí en la tierra, ¿por qué? Porque la herencia de nosotros los sacerdotes, recuerden mis hermanos que está allá arriba. La herencia está arriba, en los cielos. Esa es la tierra de nosotros, allá arriba. Entonces dice aquí, voy a leer un poco. Y como el antiguo sacerdote, el sumo sacerdote en el tabernáculo y en el templo, tenían que entrar en el lugar santísimo. Hoy nosotros no entramos a ningún lugar santísimo terrenal,
Nosotros tenemos entrada directa al cielo. Nosotros tenemos potestad para hablar directamente con Dios, porque para eso se rompió el velo, para que hubiera una comunicación directa. Y entonces el apóstol Pedro nos estaba diciendo aquí que como creyentes, oye, como creyentes, somos un sacerdocio real. Mi hermano, si somos hijos de reyes, porque el Señor es rey de reyes y nosotros somos su cuerpo, ¿qué usted cree que somos, mi hermano? Real sacerdocio, según la orden de Melquisedec como Jesucristo. Entonces, en la actualidad no hay un sacerdocio de este tipo que Dios reconozca, excepto uno. Hoy cada creyente en el Señor Jesucristo es un sacerdote. Israel tuvo un sacerdocio hoy, en un sacerdocio. Hoy la iglesia es un sacerdocio. Oiga, los israelitas tuvieron un sacerdocio, que eran los levitas, la tribu. Hoy la iglesia, nosotros, somos un sacerdocio. Toda la iglesia es un sacerdocio. Por eso es que todos tenemos obligación de predicar, porque aquel que usted le predique y se convierte, usted le puede hacer la oración y usted lo lleva a la presencia de Dios. Entonces, por eso cada creyente es un sacerdote. Y por eso es que tenemos la obligación de la predicación. Yo no sé si les dije atrás que como que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Que el templo representaba, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Por eso era que había que tratarlo con tanta cosa, porque en ese templo habitaba la presencia de Dios. Pero, yo no sé si lo dije antes, pero bueno, lo voy a volver a decir. Hoy, así como habitaba en el antiguo templo la presencia de Dios, hoy en nosotros, cada creyente, somos templo del Espíritu Santo y ustedes lo saben porque la Biblia lo dice, que somos templo del Espíritu Santo. Que Pablo mismo decía, como algo tan grande y tan poderoso puede caber en un vaso de barro. Mas sin embargo, mis hermanos, así es. Por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él decía, es difícil como de entender esto, pero si Dios lo dice, esa es la verdad. Y cuando mandó al Espíritu Santo, dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Gloria a Dios. Entonces dice... Pero es que no estoy entendiendo nada. ¿Qué tú estás entendiendo? No. No estoy entendiendo. Somos hijos del Rey de Reyes. Un poco más adelante en este epístola. No de que lo que ella está hablando. Un poco más adelante en esta epístola leeremos que los ojos del Señor están sobre los justos y que Él oye sus oraciones. Esta es una hermosa realidad. Como le dijimos, se rompió el velo, ya tenemos acceso directo y por eso es que Él dice que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. No puede. Por eso es que el mundo nos dirá locos, nos dirá que no nos entienden, que nos digan lo que nos digan, pero nosotros sí sabemos qué es lo que nosotros... Porque se oye un poco, ¿no? Cierra los micrófonos. Usted se oye algo que se pone en la banda. Quiero cuidar si es eso que está impidiendo. Se está oyendo todo acá. Ya, no, yo la oigo a ella, pero muy mínimo. Ruth, cierra los micrófonos. Sí, yo lo cerré ya. Fue que lo abrieron. Ya, puedes continuar, mi hermana querida. Ajá. Dice, en tercer lugar, ya yo hasta me perdí, no sé si hablé fue de la tercera o del... En tercer lugar, somos una nación santa.
El pueblo de Israel nunca fue santo, recuerden. Ellos no tenían dentro de ellos el Espíritu Santo. Recuerden que ellos, el Espíritu Santo bajaba a los profetas, pero no bajaba al pueblo. Ellos no eran nación santa, no era un pueblo elegido, pero no eran santos. Como hoy, que Jesucristo puede decir, sé santo porque yo soy santo. Porque yo vivo dentro de ustedes. Antes del Antiguo Testamento vivía ya dentro del tabernáculo. Hoy vive en nosotros, ¿verdad? Entonces dice, y lo mismo, oiga, bueno, el Señor les abre el entendimiento para que entendamos esto. Oiga lo que dice aquí. El pueblo de Israel nunca fue santo en su conducta. Todos sabemos lo que hacía el pueblo de Israel y que por eso es que fue varias veces cautivo, no solamente uno. Y lo mismo puede decirse de la iglesia, porque es como dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque es que hay gente que se dice ser cristiano, pero nosotros en realidad no sabemos. Nosotros los hombres no sabemos si es verdad cristiano. Ahora el Señor sí nos dio una pauta. Nos dice, por su fruto los conoceréis. O sea, ¿cuál es la conducta de esa persona? Y por esa conducta, nosotros luego podemos decir, esa persona es cristiana o no. Naturalmente que uno no tiene que estarlo goceando ni diciendo a todo mundo, sino que uno va y se arrodilla. Se lo dice el Señor. El Señor trata con esta persona porque no está teniendo una conducta cristiana. Eso sí podemos hacer. Porque dice que el Señor oye nuestras oraciones. Entonces dice así, que lo mismo puede decirse de la iglesia. Mismo. Al releer la historia vemos que el fracaso de Israel fue patente. Y el fracaso del cristianismo, atroz. Atroz. ¿Usted sabe lo que es atroz? Peor que patente. Sin embargo, somos santos en nuestra relación con Él. Porque Cristo es nuestra justicia. Miren, muchas personas se pueden llevar de esto, pero no se lleven de esto. O sea, de lo que voy a decir ahora. Dice, Cristo es nuestra justicia. Dice, si tenemos alguna posición ante Dios, oiga, si tenemos alguna posición ante Dios, que somos reyes, que somos real sacerdocio, que somos nación escogida, que somos aquí, que somos allá, no es por nosotros, pues nosotros no merecemos nada. Pero aquellas personas que sí obedecen la palabra y que sí dan frutos dignos de arrepentimiento, entonces sí podemos decir que Cristo es nuestra justicia. Si tenemos alguna posición ante Dios, no se debe a nosotros mismos, sino a Cristo. No podemos imaginar una realidad más extraordinaria que pensar que hoy estamos completos en Él. Eso lo dice, creo que es en Colosenses, que dice que en Cristo estamos completos. Es una satisfacción ser miembro de un pueblo santo, que es hoy un nuevo pueblo en el mundo. Mire, mi hermano, si nosotros de verdad nos paramos, nos analizamos, miramos la palabra punto por punto, usted va a saber, mi hermano, quién es usted, cuál debe ser su conducta y cómo debe ser ese comportamiento que usted tiene. Por eso es que los cristianos andan haciendo tantas barbaridades por ahí, hablando, chismeando, haciendo cosas, porque en realidad no saben quiénes son. Y no saben quiénes son porque no se han metido en la palabra a inscribir quiénes de verdad que somos nosotros. Entonces dice, el cuarto punto, dice que somos en cuarto lugar, y somos un pueblo adquirido por Dios. Ya les expliqué. Adquirido por Dios, porque Dios es uno. En Zacarías 14:9 dice que Dios es el Rey de Reyes
que Dios reina aquí en la tierra. Y que cuando ya pasen todas estas cosas que han de pasar con ese pueblo que Él ha comprado de todo, Jehová será uno y uno su nombre. Y para que nosotros tengamos a ese Rey de Reyes, esa cosa tan grande dentro de nosotros, mire, tenemos que tener un comportamiento pero que muy diferente al que normalmente creemos que ese cristiano es a la iglesia. Creen que ese cristiano anda con una Biblia bajo el brazo. Creen que ese cristiano es decir gloria a Dios, aleluya, y batallar y hacer de todo. Eso no es ser cristiano. Eso es puro, vamos a decir como dice la gente por ahí, pues es puro allante. Si no andamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Estamos vestidos de paja como se vistieron Adán y Eva. Estamos vestidos con hoja. Estamos vestidos como la higuera, que cualquiera que lo ve dice, oh, pero ese sí es verdad que es cristiano, pero vestido de pura hoja. Cuando el Señor fue a buscar frutos a la higuera, no había ni un fruto. Y Él por eso que dice que predique a tiempo y afuera de tiempo, porque cuando el Señor fue a buscar frutos a la higuera no era tiempo de higo. Pero eso quiere decir que no es por tiempo, mis hermanos, ni que hoy soy santo y mañana no. Eso quiere decir que en todo tiempo hay que tener, fruto, en todo tiempo, los 365 días del año, no por estaciones, no porque es tiempo o no de dar fruto. Todo el tiempo debemos tener fruto. Y como el Señor fue a coger fruto y no encontró, maldijo la higuera. Ustedes saben que la palabra maldecir y maldito significa apartado de Dios. Yo no necesito que te estés vestido de hoja, dice el Señor. Yo no necesito que tú te vistas de una religión. Yo no necesito que tú estés allantando a quien a mí no me vas a engañar. El Señor no puede ser burlado. Y entonces maldijo la higuera. ¿Y qué le pasó a la higuera? Que la higuera se secó. ¿Por qué? Porque no tenía fruto digno de arrepentimiento. El Señor no encontró nada. Entonces dice así, que en cuarto lugar somos un pueblo adquirido por Dios, somos un pueblo que ha sido comprado y por lo tanto pertenece a Dios como posesión propia. Pertenece a Dios. ¿A quién? ¿A qué Dios? Para los momentos terrenales que estamos viviendo, al Padre. Pero dicen, para que la mente de nosotros finita podamos entender, que cuando el Padre mandó al Hijo, dice, ese es como un hijo que fue mantenido por el Señor con todo. Con todo le daba casa, le daba todo, le daba de todo. Mas, sin embargo, un día el hijo fue y trabajó, ¿verdad? El hijo se puso a trabajar. Y entonces el hijo fue y compró con su sangre. Mire qué precio pagó. Con su vida y con su sangre. Pagó el precio de nosotros los pecadores y adquirió este pueblo que somos nosotros, que somos los creyentes. Entonces, el pueblo adquirido fue ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Ahí está diciendo, el que me ha visto al Padre me ha visto a mí, dice el Señor. Le pertenecemos. Así que no solo hay un nuevo pueblo en el mundo, sino que este pueblo también es suyo. O sea, de los gentiles, ¿verdad? Un nuevo pueblo gentil. Ahora, este concepto no puede ser mal interpretado, ni debe causar temor, porque el ser su pueblo no significa que seamos peculiares en sentido de actuar de manera extraña o estrafalaria. O sea, no tenemos, mis hermanos, no tenemos debemos ser los mismos, tal cual somos. Si usted es una persona alegre, sea alegre. Si usted es una persona que no es
bullosa y sea como Dios lo ha hecho a sí mismo. No tenemos que andar haciendo cosas y todo para demostrarle a la gente que somos cristianos. No tenemos. Lo que tenemos que dar es testimonio. Eso es diferente. Entonces dice, pensando en la vida diaria, porque estamos aquí, en esta tierra, pensando en la vida diaria, podemos comparar la situación. Bueno, esto fue el ejemplo que yo le dije ahorita. Como el hijo que estaba recibiendo dinero y que después un día trabajó y entonces vino y le dijo al padre, padre, mire, yo voy a comprar este pueblo. Pero el padre, como pretende Dios que seamos aquí los padres terrenales, ¿verdad? Le manda a él, porque eran de Dios, las criaturas son de Dios. Pero si usted quiere que el hijo mío los compre, yo le voy a mandar lo mejor que haya allá abajo. Entonces, ¿qué dice? Pueblo elegido por Dios. Entonces, es algo que ha conseguido por su propio esfuerzo. Cristo con su muerte lo consiguió. Y ahora le pertenece a Cristo. Nosotros somos de Cristo. De la misma manera, la obra de Cristo, su obra de redención requirió el precio del derramamiento de su sangre, como ya hemos leído en este epístola. Y ahora él tiene un pueblo propio, adquirido por él mismo. Oiga, para entonces después írselo a presentar a su padre como la novia. Mira, papá, esta es mi novia. Y se la va a presentar. Ustedes saben que cuando usted se va a casar, los hijos llevan a las novias a su casa y quieren la aprobación de los padres. Que digamos, ay, pero mira que sí, esta persona sí, es de una persona educada, una persona de buena familia, una persona así, ya saben, ya ustedes saben. Entonces dice, en su oración sacerdotal, y eso es lo que el Señor está haciendo, el Padre con nosotros, chequeándonos a ver cómo es que nos estamos comportando con su hijo. En su oración sacerdotal del Señor Jesús, él dijo, Padre, he manifestado tu nombre, oiga, a los hombres que del mundo me diste. Oiga, como dice, tuyos eran, éramos de Dios, o sea, desde la creación. Y me los diste. Como podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6. Y también dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Como podemos leer en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Es extraordinario que el Padre nos haya entregado como posesión a Cristo. Mire, usted no fue porque no. Nadie viene al Padre, al Hijo, sino por mí. Y nadie va al Padre, sino por, bueno, como es, de arriba y arriba. Entonces dice, y Dios llama a los suyos. Entonces dice, mi hermano, él le llama a usted hoy, estimado oyente, aquel que me está oyendo, no importa la parte del mundo donde me oiga. Si usted está recibiendo ese llamado del Señor, no importa quién sea usted, a qué raza pertenezca, Él le está llamando para que usted sea suyo. Inscribir y inscribir su nombre en el libro de la vida. Quiere que usted se una a su linaje escogido y a su real sacerdocio. No le está invitando para que se vista de cierta manera, así como una cosa, una momia, o para que recite ciertas fórmulas rituales, sino para que se una a un sacerdocio que tiene acceso a Dios. Cuando usted es hijo de Dios, usted tiene acceso a Dios. Dice en Corintios 6, creo que dice, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Por eso que él nos enseña muchas cosas que la otra gente en el mundo no entiende.
pero que nosotros los que lo estamos recibiendo sí entendemos. Le está pidiendo que pase a pertenecer a un nuevo pueblo. Aquí hay muchos pueblos, pero el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, es uno nuevo. No es un pueblo determinado de esta tierra, oiga, como dice, sino una gran multitud de creyentes que provienen de todas las naciones. Dice el Salmo 144, versículo 15. Dichoso el pueblo que tiene todo esto. Ay, mi hermano, ay, Dios mío. Dichoso el pueblo que tiene todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Bendito sea el Señor. Y el Salmo 79, versículo 13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, y por medio del profeta Isaías, en su capítulo 53, versículo 8, Dios dijo, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 12, Jesús para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que tenemos una posición extraordinaria en Cristo. Ahora continuamos leyendo el versículo 10 de este segundo capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Yo no sé si yo la clase pasada, la verdad no me acuerdo, si yo les expliqué lo que significaba salir a morir fuera de la puerta. Ustedes saben que en las ciudades antes tenían puertas. Ahí no entraba y salía cualquiera, ahí entraba y salía la gente que eran de esa ciudad. Y para entrar allí, en esa puerta, tenían que primero decir quiénes eran y todas esas cosas. Ese era en la antigüedad. Las ciudades tenían puertas, tenían muros, ¿verdad? Pero Cristo, como él pertenecía al pueblo de Israel, pero no a la tierra de Israel, la terrenal. La ciudad de él era allá arriba, la Jerusalén celestial. Entonces él salió fuera de ahí para morir afuera, para morir por toda la humanidad, para morir para el cielo, para allá, para donde era su territorio, de donde él venía. Él no pertenecía aquí a esta tierra, él pertenecía a los cielos y salió a morir fuera de la tierra de Israel. Entonces dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La frase en otro tiempo no erais pueblo enfatizó que no pertenecíamos a Dios, sino que estábamos lejos de Él. La Biblia lo dice, que no teníamos ni Dios ni esperanza. Pero ahora hemos venido a hacer todo eso que hemos estudiado hasta este momento. Y continuó diciendo el apóstol, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estimado oyente, este es un regalo que usted no querrá perder. Y el nombre escrito en la caja de regalo, ¿verdad? El nombre escrito que está ahí dice misericordia. Así es lo que viene dentro de esa caja. Es un estuche grande, porque Dios es rico en misericordia, en compasión. Si usted la necesita hoy, puede acudir a Él para recibir ese regalo. Nuevamente recordemos que el apóstol Pedro estaba escribiendo a la llamada diáspora, o sea, a la gente que estaba fuera de Israel. Es decir, a su pueblo que se había dispersado por otros países. En este versículo 10 dice, en otro tiempo no erais pueblo. Es que ellos, los israelitas, habían rechazado a Cristo como su Mesías. Y entonces Dios los había rechazado a ellos también. Y la frase se completa diciendo, pero ahora soy pueblo de Dios. Dios estaba y está haciendo hoy algo nuevo, al llamar a un nuevo pueblo y extender sobre ellos su misericordia. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo. Amado, yo os ruego como a extranjeros, mis hermanos, que usted
Usted es dominicano, usted es extranjero, usted es un peregrino en esta tierra, usted no es de aquí, así como Cristo salió de ahí. Por eso el Señor le dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y ven y refúgiate en la ciudad celestial, la que está allá arriba. Aquí no hay nacionalidad, aquí no hay nacionalidad. La nacionalidad de nosotros es la de allá arriba, la Nueva Jerusalén, cielo. Entonces dice, amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Oiga, por eso que nosotros no podemos hacer las cosas que hace el mundo. De las pasiones carnales que batallan contra el alma. El Hijo de Dios tiene que publicar las alabanzas de su Padre Celestial. Oiga bien, que Dios nos alabe, entonces nosotros podemos publicarla. O sea, con nuestro testimonio. Por eso que dice que últimamente el evangelio iba a ser predicado por testimonio. Porque por donde usted vaya pasando, con la persona que usted hable, con la reunión donde usted vaya, usted tiene que demostrar que usted es diferente, que usted es cristiano, que usted es hijo de Dios. Que hemos sido llamados a representar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas donde estábamos a la luz celestial. Pero usted puede hacer públicas sus alabanzas mejor, no cediendo ante los deseos pecaminosos de la naturaleza humana. Antes el apóstol nos dijo que las obras de esa naturaleza humana eran la malicia, recuerdan que lo estudiamos, la astucia, la hipocresía, la envidia y la calumnia. Hacemos pública su alabanza haciendo públicas nuestras actitudes que han sido determinadas por la palabra de Dios. Y finalmente por hoy leamos el versículo 12 en el segundo capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los no judíos. Por eso que el apóstol le estaba escribiendo a los judíos, detrás de la diáspora. Lo leímos allá arriba. Los no judíos éramos los gentiles. Entonces él les está diciendo que mantengan buena vuestra manera de vivir entre los no judíos, para que en lo que murmuran de vosotros, para nosotros también, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ay, aquí el apóstol les aconsejó que mantuvieran una conducta ejemplar ante los incrédulos, mi hermano, así. Entonces digo, delante de los incrédulos tenemos que tener otro comportamiento. Aquí recordamos que la verdadera separación cristiana del mal no consiste en adoptar una posición piadosa. Ay, así con una cara, de que, ay, qué buena que yo soy. No, que puede ser natural, no haciendo las cosas malas, con eso está predicando. No se trata simplemente de abstenerse de realizar acciones mundanas. Es más bien una actitud positiva que incluye honestidad y buenas obras. Todos los creyentes pueden exponer en cualquier tipo de ocupación profesional. Oiga, no importa si usted barre, si usted es un médico, si usted es un abogado, no importa donde usted tenga la profesión que usted tenga aquí en la tierra, no importa cuál. Dice, usted puede, todos los creyentes pueden exponer en cualquier tipo de ocupación profesional las alabanzas a Dios. Oiga, las alabanzas a Dios. Pues cuando una gente se encuentra, usted ve que cuando una persona encuentra un dinero y lo devuelve, ay Dios mío, pero Dios mío, que yo me encontré una persona que hiciera esto, que me dieron de más en un supermercado y yo lo devolví, que me dijo, bueno, la gente se encuentra raro que una gente haga eso, pero eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, demostrar que somos diferentes a los demás. Entonces dice, y pueden demostrarlo, dice, por medio de su honestidad. Esta actitud, esta conducta constituye el testimonio que el mundo necesita ver. Pero si usted anda peleando y si usted anda haciendo todo lo mal hecho,
dice, para ser un cristiano como ese, mejor no soy nada, mejor me quedo como yo soy. Usted sabe ya cómo es la gente, que viven mirando a uno para señalarlo, no sabiendo que no se puede poner mirada en hombre, no se puede poner mirada en hombre, porque ninguno de los hombres murió por nosotros. Yo no voy a dejar de ir a una iglesia porque allí hay uno que es malo, o uno que es chismoso, o otro que es enredador de cuentos. A mí qué me importa. Yo tengo que demostrar que yo no soy como esa gente. Y tengo que estar ahí para estarle pidiendo a Dios que la gente que están haciendo esas cosas no están bien. Y como Él oye nuestras oraciones, entonces Él va a corregir a esas personas. Usted no sabe a qué fue llamado. A lo mejor usted fue llamado a una iglesia para que orara por ciertos tipos de personas que no tienen un comportamiento adecuado. Y usted está ahí para que ore por ellos. Y eso que usted no sabe. A usted no se le va a pagar nada de esa gente. Ni del que está al lado, ni al otro lado, ni al frente, ni detrás. Nada se le va a pegar si usted no quiere. Ahora, si usted quiere, usted se hace canchanchan y sigue por el mismo camino. Pero no se le va a pegar nada. Al contrario, puede ser de utilidad para esa persona, sin que la persona ni lo sepa. Entonces, nos vamos ya a detener aquí por hoy. Si Dios quiere, continuaremos desarrollando este tema en nuestro próximo programa, exponiendo este capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. Entonces, mis hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Yo espero que haya sido de bendición para nosotros, mi hermano. Mire, estos estudios son fabulosos. Estos estudios son, qué bueno saber, como dice la palabra en otro sitio, dice que nosotros entendamos lo que tenemos en el Señor, que nosotros, por eso que debemos estudiar para entender lo que Él nos ha dado, lo que nosotros somos, lo que nosotros debemos hacer y ser. Así, mis hermanos, que haya sido de bendición, así como ha sido para mí, haya sido de bendición este estudio de hoy. Padre eterno, Dios de amor, Dios de infinita misericordia, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Señor, que tú hayas bendecido nuestras vidas, Padre Santo, que nos haya llevado o nos lleve a una reflexión de cómo es que debemos andar en este mundo, porque sabemos que tu venida está cerca y que tú vas a buscar personas que sean creyentes verdaderos. Y nosotros queremos ser creyentes verdaderos. Que tú, nuestros oídos, los perfecciones para que oigamos la trompeta. Y que como en ti está el querer como el hacer, que tú pongas en nosotros ese querer, de querer hacer todos los mandamientos que tú pones en nuestra vida, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús.